Buenos días, tutora, compañeros. Me presento. Mi nombre es Carlos Alfredo Muñoz Torres. Soy estudiante del pregrado de Ingeniería de Alimentos. En el curso de Fundamentos y Generalidades de la Investigación para la fase final, pues nos pidieron hacer como una presentación del trabajo que durante todo el semestre desarrollamos. En mi caso, eh, pues vamos a hacer una breve presentación también. Entonces vamos a iniciar hablando, mi tema es qué es la pobreza estructural, ¿sí? Pobreza estructural en el municipio de Tarqui, ese es el título que le di a la propuesta. Bueno, o sea, ese es el título que le di a mi propuesta, ¿sí? Y pues mi pregunta de investigación para empezar a abordar este tema era el siguiente: ¿cómo las desigualdades estructurales y sociales crean una atmósfera de pobreza para las mujeres, adultos y niños en el municipio de Tarqui, departamento del Huila, en el año 2022, evitando la proyección en diferentes campos de acción y a su vez recreando un paradigma social de falta de oportunidades? Para empezar, la pobreza estructural es como la exclusión y la marginación de las clases por otras. Es hacer que las personas vivan como si no contaran, hacer que las personas vivan como si no fueran personas, en condiciones que una persona en su condición de persona, de dignidad, no debiese vivir. Les niegan el acceso a la educación, se les niega el acceso a una vivienda digna, se les niega el acceso a, digamos, hasta las vías de acceso. En ocasiones no las tienen. Entonces, pues el problema que se presenta es el siguiente, ¿listo? La pobreza estructural es un término utilizado para describir una profunda desigualdad económica y social en una región o en un país. En este caso estamos hablando en el municipio de Tarqui, departamento del Huila, y se refiere a las causas profundas de la pobreza como la falta de educación, la falta de acceso a los servicios básicos, el acceso limitado a la financiación y el empleo, la discriminación y la exclusión social. Estas causas crean un círculo vicioso que impide el progreso económico, social de una comunidad. Además perpetúa la pobreza, y la pobreza estructural es una forma de pobreza persistente que afecta a los países pobres, ¿sí? Y es considerada como un gran obstáculo para el desarrollo económico y social. Bueno, aquí les voy a presentar ya la problemática. En el municipio de Tarqui, la pobreza estructural es algo que ha venido afectando muchísimo, ¿sí? Desde siempre, ¿sí? El mismo hecho de que las clases, ¿sí? Existen muchas clases, las personas creen que tienen ciertos privilegios, la política le otorga ciertos privilegios y el estrato socioeconómico les otorga ciertos privilegios que a otros no les otorga. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Empieza a existir una discriminación racial, ¿sí? Y una discriminación en todo el sentido de la palabra, donde algunos siempre van a ir de un lado y los otros del otro, ¿sí? Donde ni siquiera una remuneración económica digna tienen las personas por el hecho de ser un trabajador que quizá no tenga una carrera universitaria. Los que consiguen trabajo, claro está, porque también es la falta de oportunidades, ¿sí? El mismo hecho de que llegas y miras muchas personas, muchos niños en la calle sin estudiar, las comunidades indígenas muy marginadas, personas, adultos mayores o con discapacidad también en una marginación absoluta y total. Entonces esa es listo. En mi cadena de formación, la línea de investigación de la universidad, que es en este caso la UNAD, escogí fue la cadena de formación en alimentos porque pues es mi área, y ingeniería de procesos en alimentos y biomateriales. ¿Qué pasa? Porque escogí esta cadena de formación y no escogí una tecnológica u otra. Escogí esta cadena de formación y esta línea de investigación de mi universidad porque lo puedo asociar con mi carrera, con mi realidad y con la realidad de la pobreza estructural a partir de la investigación que pude desarrollar durante todo el semestre. Cómo las personas que viven en una pobreza estructural no tienen muchas veces acceso a ciertos procesos alimentarios diarios siquiera, porque no lo pueden acceder. Entonces por eso la escogí. La categoría de la acción oír
la línea de acción OIR, escogí la sociocultural. ¿Por qué la sociocultural? Escogí la sociocultural porque siento que esta problemática es una problemática que enmarca a nivel nacional, ¿sí?, a nuestro país Colombia. Es una problemática que enmarca a nivel departamental mi departamento Huila, y es una problemática que enmarca a nivel social también mi municipio, Tarqui. Tarqui es un municipio que tiene una desigualdad estructural impresionante, y mucho de esto tiene que ver por la línea sociocultural, ¿sí? Cómo estamos mirando al otro creyéndonos un poco mejores, aun cuando quizá no lo somos. El objetivo general que les voy a compartir pues fue el que durante todo el semestre pude establecer. Creo que es un objetivo muy centrado, que cumple con los requisitos de un objetivo, y es conocer la realidad desde la desigualdad estructural en el municipio de Tarqui, departamento del Huila, y sus principales afectados de manera directa y sistemática. Cómo es esta problemática afecta a ciertas personas, o sea, ¿por qué a unas sí y a otras no? Si están en un mismo espacio. Pues sencillo, ¿por qué afecta a unas sí y a otras no? Porque a las que no afecta es porque quizá tienen un estrato socioeconómico más alto, porque quizá nacieron con más oportunidades, y porque a los que más afecta son las personas que siempre han sido rechazadas y marginadas. Los objetivos específicos: analizar que la pobreza es la ausencia de apoyo y prácticas sostenibles en el municipio de Tarqui, departamento del Huila. 2. Evaluar las políticas públicas del municipio de Tarqui con el fin de dar oportunidades a los más desfavorecidos. Y 3. Diseñar propuestas de igualdad donde se construya desarrollo para el futuro, y donde este a su vez no sea visto como caridad sino como justicia. Es muy difícil aprender a entender, ¿sí?, que la igualdad no puede ser caridad y no puede ser vista ante la ley como caridad, ¿sí?, sino como una justicia, como igualdad, como lo que debe ser. La justificación. Entonces aquí lo que buscamos a partir de la justificación y de la propuesta de investigación son más beneficios, más contribuciones y más aportes para las personas que han sido vulneradas. Entonces, en el municipio de Tarqui, departamento del Huila, una amplia mayoría de la población enfrenta la discriminación estructural. Entre ellos encontramos mujeres, adultos mayores y niños con personas con discapacidad y adolescentes, así como una gran variedad de grupos adicionales que experimentan dificultades sistemáticas para ejercer sus derechos. Se trata de un patrón de alcance generalizado, puesto que se repite desde las familias, las escuelas, el empleo y las instituciones públicas. ¿Qué quiere decir esto de la justificación? Entonces, aquí les explico un poquito más a fondo cómo este patrón de la pobreza estructural, ¿sí?, discrimina en todos los ambientes de la vida ¿sí?, del ser humano, ¿sí? Como en la escuela discriminan a un niño porque no trae los zapatos quizá de la última marca, porque no trae el cuaderno, como en su trabajo, que por el hecho, digamos, de tener un rango más alto puede llegar a discriminar a las demás personas. Como las instituciones públicas acogen a unos y a otros no cuando son públicas. Esa es una verdadera problemática. El diseño metodológico: recogí pruebas, ¿sí?, observaciones, y llegué a la conclusión de crear un archivo por medio del cual se puede llegar a una investigación con más profundidad que la que yo hice, pero que a su vez puede ser aplicada en el territorio nacional. Me hubiera podido enfocar en otras problemáticas quizá menos graves. Me gustó mucho esta de la pobreza estructural porque siento que acoge a nivel nacional a todo el territorio sobre la pobreza. Además que, digamos, recoger pruebas no fue tan fácil, hacer observaciones fue un poco complicado, y llegar a un archivo muy bueno. La verdad, creo que hice un trabajo muy bien hecho, muy bien estructurado, muy bien elaborado, muy de investigación, donde llegué a la conclusión de entender cómo la pobreza estructural afecta a esas personas, y muchas veces creemos que todo está bien, ¿sí?, porque nos hacen creer que todo está bien aun cuando la pobreza estructural está ahí, y eso también hace parte de la discriminación. Los resultados que esperaba era un artículo de investigación, que lo cumplí.
por medio de unos archivos de datos, también los tenemos. Archivos con indicadores cuantitativos, fueron muy exhaustos, pero los tenemos. Archivos de indicadores cualitativos también los tenemos. Artículos de análisis y discusión de los resultados también los tenemos. La comunidad beneficiada es la comunidad, sería el municipio de Tarqui. De esta manera se daría mayor calidad de vida a las personas que son afectadas de manera directa con el fenómeno de la pobreza estructural. Es necesario aprender a hablar de lo que nadie habla, ¿sí? Es muy fácil hablar e investigar de lo que todo el mundo ya ha investigado, pero llegar a tocar esas fibras de las personas y hacerles entender que se vive en una pobreza estructural debido a la marginación de ciertas clases no es tan fácil. Las personas más afectadas son mujeres, adultos mayores, niños, jóvenes y personas con discapacidad, además de los grupos adicionales que experimentan dificultades sistemáticas para ejercer sus derechos. En este caso puse esta frase porque veo que los indígenas y demás personas también suelen estar en este grupo. Y puede ser una comunidad, así como afectada, puede ser una comunidad beneficiada a partir de esta investigación. Bueno, no siendo más, me despido. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros. Espero todos tengan un excelente fin de año, Navidad. Que estén bien.